¿Sabías que los tepuyes de Canaima son las formaciones elevadas más antiguas del planeta? Y están nada más y nada menos que aquí en Venezuela, la mayor parte de ellos. Continuamos hablando de los parques nacionales hoy en Soluciones, buscando las alternativas para recuperar muchas de estas áreas que lamentablemente han sido objeto de denuncias por la falta de protección que se les ha dado últimamente. Hay algo que me gustaría un poquito reseñar. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de estos 43 parques nacionales con los que cuenta hoy Venezuela? Bueno, de acuerdo con la relación que se pasó al principio del programa, se veía que estaban muy bien distribuidos. Habían estados que tenían hasta 4 parques, otros que tenían 3, otros 2. De manera que no hubo un criterio de exclusividad territorial, sino que se trató de privilegiar aquellos ecosistemas que los científicos señalaron que tenían especial valor ecológico. ¿Son los parques nacionales zonas protectoras únicamente de valores naturales? No, el concepto de parque nacional dice que se protege el patrimonio natural y el patrimonio cultural asociado a ese patrimonio natural. ¿Qué significa eso? Que las actividades humanas tradicionales, sobre todo las tradicionales, han tenido un desarrollo muy vinculado a su naturaleza o a la naturaleza en general, y donde quiera que exista una manifestación cultural asociada a la naturaleza, eso también constituye un valor para el Parque Nacional. Por ejemplo, en el Parque Nacional El Ávila, toda esa tradición que hay sobre la palma bendita en Semana Santa y los palmeros de Chacao, eso es una actividad, es un valor cultural asociado al bosque nublado, que es el que provee de las palmas para la Semana Santa. O, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Henri Pittier, toda la cultura del cacao, que el cacao es otro de los grandes valores patrimoniales de Venezuela para el mundo, está asociado al bosque tropical y a esos valles de origen marino que están en la cordillera de la costa. Eso también es un valor cultural, patrimonial asociado a un parque nacional. ¿Cuán avanzado está Venezuela, por ejemplo, en materia de conservación de nuestros recursos naturales? Mire, yo diría que está bastante atrasado y sobre todo que ha habido en los últimos 18 años, ha habido una regresión importante. ¿Por qué? Porque una actividad de este tipo requiere profesionalización en los equipos técnicos que dirigen estas actividades. Y lamentablemente, cuando uno analiza lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional de Parques durante esos años, uno ve que ha habido una intención de politizarlo, de clientelizarlo, de utilizar esa posibilidad institucional para otros fines distintos de los que le establece la ley. ¿Amparado en qué hecho? Eso ha producido, amparado en el deseo de establecer poder ideológico basado en esa institución. Y por lo tanto, los científicos que trabajan en el área de parques nacionales acusan el deterioro institucional que ha ocurrido en esa... Y señalan a su vez, como decía el profesor Llarena, que a pesar de los embates que ha tenido desde afuera, porque se ha pretendido prácticamente establecer allí un centro de ideologización, la institución no ha perecido porque fue creada por una ley. Es bueno quizás recordar cómo fue el origen de esa ley. En el año de 1973 se creó por iniciativa del Ministerio de Obras Públicas un instituto que se llamó Instituto Nacional de Parques para construir y salvaguardar y operar los parques urbanos y suburbanos. Y el parque más emblemático de eso fue el Parque del Este, el llamado Parque del Este, que después llevó el nombre de Parque Rómulo Betancourt. Bueno, y otros parques que en algunas capitales se hicieron. Bueno, en el año de cuando se establecieron los primeros parques nacionales en Venezuela, en el año de 1937, esos parques fueron adscritos al Ministerio de Agricultura y Cría, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Pero cuando se creó en el año 76, legalmente, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, se pasó la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura al nuevo Ministerio del Ambiente. Y entonces no había dónde ubicarlos organizacionalmente de una forma que apareciera correcta. Y se
tomó la idea de modificar el ámbito del Instituto Nacional de Parques, originalmente creado para los parques urbanos y suburbanos, para ampliar su ámbito a los parques nacionales. Y entonces por eso se modificó la ley el año de 1977-78, y entonces allí los parques nacionales vinieron a ser preservados o administrados por el Instituto Nacional de Parques. Ese instituto ha tenido pues una evolución. Pasaron gente muy brillante y muy identificadas con la labor de los parques nacionales. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, hoy en día lamentablemente no existe, a pesar de que hay personal todavía que se considera cumpliendo una labor casi misional de preservación de los parques nacionales. Es un instituto venido a menos porque los presupuestos que le han dado han sido muy pequeños. Mire, para que tenga una idea, en los últimos 18 años prácticamente no se ha decretado ningún parque nacional. Búsquese la cronología de cómo se fueron creando los parques nacionales. Se da uno cuenta que para este gobierno no ha tenido importancia la figura de los parques nacionales. ¿Cuándo se creó el último parque nacional en Venezuela? ¿Cuál es el más reciente? Bueno, de las áreas del sistema de parques nacionales, el monumento natural Teta de Niquitao, Guirigay, eso fue en el gobierno de Caldera, en el año 94, 95, si mal no recuerdo. Desde entonces para acá no se ha declarado ningún otro parque nacional ni monumento natural. Tenemos mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Luis Campos Ontiveros nos dice por acá: buen día, un parque debemos cuidarlo, amarlo y quererlo, ya que en la familia venezolana es el mejor sitio de recreación. Gracias a usted por su participación. Gerardo Pernía también nos dice por aquí: vamos a ver, si no se toman acciones inmediatas, en menos de 20 años ya no serán 43 los parques nacionales. Parecerán desiertos, nos comenta él. También dice Horacio Hernández: buen día, ¿por qué Venezuela no se reserva los recursos naturales? Como la explotación del turismo y no de los recursos naturales. Dice él, ¿tiene esto un tanto que ver con la pregunta que dejábamos en el aire? Gerardo Pernía dice nuevamente: Soluciones Parques Nacionales, ¿por qué se sigue permitiendo la construcción de cabañas privadas en Galipán? Bueno, lo que ocurre es que Galipán es un pueblo, dentro de la zonificación del Parque Nacional, es un poblado autóctono. Y obviamente ahí hay una propiedad privada que se respeta dentro de la legislación de los parques nacionales, y es imposible prohibirle a alguien que es dueño de una propiedad allí que venda su propiedad legalmente y se la transfiera a otro. Sin embargo, en Galipán viene ocurriendo una transformación de casitas rurales, de casas tradicionales, en chalets de fin de semana, o hay una transformación, hay unos nuevos usos que antes no se daban. Hay unas medidas de prohibición de construcción y de ampliación de infraestructura que de alguna manera, que no se sabe cómo, de la noche a la mañana aparecen edificaciones en sitios donde antes no las habían. Entonces es una buena evidencia el caso de Galipán, el relajamiento de los controles por parte de Imparques y de la Guardia Nacional. Las actividades agrícolas están siendo una amenaza en parques nacionales, sobre todo ubicados en la zona andina del país. ¿Qué se conoce respecto a esto? No, evidentemente no es que las actividades agrícolas sean totalmente incompatibles, porque si se puede demostrar que hay una agricultura sustentable, con poca intervención de la naturaleza, puede haber cierta armonía, y eso no es solamente en Venezuela, sino que ocurre en muchos parques del mundo. Ahora, hay una propensión con la mentalidad desarrollista de muchas personas a llevar actividades que tienen fuerte impacto ambiental a los parques nacionales, o a ocupar ecosistemas de alto valor antes de ser declarados parques nacionales y prácticamente destruir su valor ecológico. Por ejemplo, en Venezuela fuimos testigos de lo siguiente. El Parque Nacional de Morrocoy, antes de que existiese, empezó a ser colonizado por personas que construían sus casas, sus palafitos dentro del Parque Nacional. Bueno, esa realidad se apreció en el año de 1974, y el gobierno hizo un decreto en que mandó a desocupar a todas
todos los palafitos del Parque Nacional, que estaban en ese territorio que se declaró luego Parque Nacional. Y me tocó a mí, precisamente como ministro de Obras Públicas de la época, tener que demoler todos los palafitos del Parque de Morrocoy. Posteriormente pasó algo parecido con el Parque Mochima. A eso le correspondió al Instituto Nacional de Parques tener que ir allá a ver la demolición. Pero en esos parques hay que estar permanentemente en vigilancia, porque si no se meten otros intereses económicos que perturban los parques, si no hay una vigilancia y no hay, sobre todo, una administración incorruptible, porque se busca a través de prebendas económicas soterradamente lograr que se hagan esas actividades que no son compatibles con las de un parque nacional. Para nosotros, la participación de las personas es muy importante. Escuchar lo que dice la gente respecto a temas como estos es fundamental para saber qué es lo que estamos opinando y cómo podemos cambiar esta realidad. Jesús Mora Tizano nos dice, nadie fabrica una cerradura sin una llave. De la misma manera, Dios no da problemas sin soluciones. Saludos. Muchísimas gracias. Enrique Rodríguez nos dice, hoy en día no existe ninguna responsabilidad bioética, ciudadana y gubernamental para los parques. También JPRC nos dice, son muy pocos los que tenemos conciencia, somos muy pocos, y cultura para proteger estos parques, más donde se hace turismo. También nos comenta por acá Elvin Mejía, Soluciones Parques Nacionales. ¿Quién da permiso a los que explotan, dañan al Roraima, al Pico Bolívar, Morrocoy, la Gran Sabana, Aguaro? Se pregunta él. Nos dice también por acá Freddy Bustillos, ¿cómo afecta el arco minero a los parques nacionales y otros ABRAES? Entendiendo ABRAES como áreas bajo régimen de administración especial de la Orinoquia. ¿Se justifica esa intervención? La minería debe ser sustituida. El petróleo, por razones ya planetarias del cambio climático, debe ser sustituido. Pero Venezuela no quiere asumir esa discusión y tiene lo más preciado, que son biodiversidad, la verdadera riqueza de pristinidad. Tiene bosques tropicales, tiene parques nacionales, tiene monumentos naturales, tiene las últimas reservas de agua dulce del país, están al sur del Orinoco. Entre la faja del Orinoco y la faja minera, diríamos el Orinoco queda como un sándwich destruido, pero con mercurio y con cianuro. La cianurización y la mercurización es un crimen transgeneracional que debe ser rechazado por la Asamblea y por el pueblo de Venezuela. El alto mando militar está en la obligación de proteger el espacio geográfico, el territorio, el espacio geográfico y el ambiente en general. No puede promover, avalar, y debe hacer verle al presidente que esto significa el arco minero, la pérdida de la República, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino de su seguridad y defensa, porque se afecta el territorio en Bolívar, en Amazonas, en el Delta, y sin duda alguna, todo el país al afectarse sus fuentes de agua dulce. Una realidad que además ha sido ya denunciada desde hace varias semanas por parte de representantes distintos de movimientos ecológicos, ambientales en nuestro país. Y muy oportuna la pregunta que se hace el abogado Luis Linares a través del Twitter. Soluciones Parques Nacionales, ¿está preparada la sociedad para preservar el patrimonio natural? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué opinan nuestros invitados? Sus apreciaciones también respecto a esto que acabamos de escuchar de parte del doctor Alexander Luzardo. Todo esto al regreso.